Bueno, para mí es realmente un verdadero honor tener al padre Pedro Freitas en esta entrevista corta dirigida precisamente a la Cumbre de las Américas, que es el propósito de estas preguntas y realmente lo que más nos interesa conocer, padre, es cuál es el rol de la Iglesia en este conflicto venezolano tan importante para todos los países de América. Queridos amigos y a todos los que pueden tener la capacidad de conocer e interpretar la grave crisis que se vive en Venezuela, el papel de la Iglesia siempre ha de ser el de la defensa de la dignidad de la persona humana, la libertad y los derechos de todos los ciudadanos, de toda persona, porque todo hombre es hijo de Dios. Y en Venezuela se ha profundizado la crisis de manera exponencial. Crece el hambre, la miseria, la persecución, la represión, y ya el episcopado, la iglesia institución, ha definido que en Venezuela se rompieron todos los niveles o el hilo constitucional y se implantó de una manera abusiva contra todas las normas constitucionales una dictadura, porque rompió todos los moldes y no es ni siquiera una dictadura de derecha, de izquierda, sino un régimen que ya toca los niveles de una tiranía o una narcotiranía, como lo están definiendo mucho. Entonces, tenemos un país en manos de delincuentes. Ya somos solidarios con la decisión que ha tomado ayer el Tribunal Superior, el Tribunal Superior de Justicia en el exilio, donde le abren el juicio y solicitan la intervención y la detención de Maduro. Primero porque estamos convencidos de que es ilegítimo, usurpador, no es venezolano, es colombiano, demostrado por el expresidente Andrés Pastrana ante la comunidad internacional. Pero en Venezuela ha habido una complicidad en todos los sectores de las instituciones y los poderes, porque el totalitarismo impuesto por el régimen castro-chavista ha querido implantar un modelo marxista comunista que es contrario a la naturaleza del Estado venezolano. De tal manera que el papel de la Iglesia siempre va a ser promover la dignidad humana, defender los derechos humanos y ponerse del lado del pueblo que sufre. Es lo que queremos hacer un llamado a todos los miembros que participan en esta honorable Asamblea de las Américas para que vuelquen los ojos hacia Venezuela, porque Venezuela es el epicentro de un conflicto regional donde está en peligro la paz continental y la paz de Occidente. Esto es una lucha contra Occidente, pero Venezuela es un narcoestado, ya no solamente dicho por la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tratan de silenciarla, de callarla, de perseguirla, de reprimirla. Por ello, solos no saldremos de esta grave crisis que vive Venezuela. Es la oportunidad que tenemos de pedirle al mundo que nos auxilie, porque el problema ya salió de nuestras fronteras. Es un problema que toca a Colombia, Ecuador, Brasil, cualquier país y sobre todo Estados Unidos y Europa. Entonces tenemos ya más de 27.000 médicos que se han ido y un nivel de 4.200.000 venezolanos en un éxodo de una diáspora desesperante que ningún pueblo en América Latina lo ha vivido. Aquí estamos viendo la misma experiencia que me tocó a mí vivir estando en el Vaticano, el conflicto bosnio-herzegovino, donde la Iglesia tuvo que jugar un papel, y ahí vemos cómo terminó Slobodan Milosevic. Por tanto, esto es urgente. Venezuela, los pobres, el pueblo no puede esperar. Nuestras Fuerzas Armadas están destruidas y hasta prostituidas. Entonces tenemos que tener un reto de ser una voz que acompaña a su pueblo, que lo conduce al conocimiento de esa realidad, pero tenemos que despertar. Compadre, padre, hay algo que usted mencionó y que me parece muy importante. ¿Cuál es la posición del Vaticano, no de la Iglesia venezolana, la posición del Vaticano con relación al conflicto de Venezuela? El Vaticano siempre como Estado trata de manejar el modelo diplomático para evitar una injerencia, para evitar ser atacado. Pero el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con el cual tengo una amistad desde antes de ser nuncio apostólico, porque yo trabajaba en el Vaticano, entonces tienen conocimiento real y auténtico, y el Papa está muy bien informado de la dramática o catastrófica situación que vive Venezuela. Tan es así que el domingo pasado el Papa ya nombró a Venezuela, pero el mundo y nosotros los venezolanos queremos que el Papa fije una posición más abierta, porque este es el drama de América Latina. Nos estamos jugando el destino en paz y en democracia de todo un continente. Por lo tanto, esta narcodictadura o narcotiranía, esto es un concepto que es bueno que los amigos que forman parte de esta asamblea tengan muy en consideración y analicen, porque Venezuela rompió todos los moldes y está en unos niveles que
para ellos mantenerse en el poder. No les importa la dignidad de la persona humana. Tenemos un índice a través de la Conferencia Episcopal Venezolana y Cáritas de 386,000 niños que están tocando las puertas de la muerte por falta de medicamentos, por falta de medicinas. Se nos acaban de morir 2 sacerdotes en el estado Táchira por falta de medicamentos y ya van más de 6 sacerdotes muertos por falta de medicamentos y alimentos. Entonces, si esto sucede con esta porción tan pequeña que es el clero en Venezuela, ¿qué dejará nuestro pueblo? ¿Qué dejará lo que están viviendo en el del Tamacuro? Con las chagas, los males, todas esas enfermedades que se suponían superadas hace 50 años, ha habido un brote de todo tipo de epidemias y las estamos exportando a Brasil, a Colombia, a Perú, Bolivia. Entonces, esto es un problema internacional, por no decir un conflicto global, y Venezuela está en el epicentro geoestratégico que puede poner en peligro la paz de los Estados Unidos. Muchas gracias, padre. Una última pregunta. ¿Usted entiende que la jerarquía eclesiástica venezolana está realmente detrás de esas posiciones? Es decir, hay una posición consolidada de la iglesia venezolana frente al madurismo. Tengo aquí todos los últimos documentos emitidos como exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde fijan una clara posición. La Iglesia ha sido muy firme y valiente al tratar de denunciar desde Chávez que no podíamos aceptar, porque era moralmente inaceptable la aceptación pasiva de la implantación de un régimen comunista, marxista, disfrazado con el nombre del socialismo del siglo XXI. Esto es igual a socialismo. Aquí tenemos la presencia y la invasión del ejército cubano. Tenemos la presencia del modelo castrocomunista que se ha implantado, y el milagro de Chávez y de Maduro ha sido convertir a Venezuela en una colonia de Cuba. Por lo tanto, tenemos que reaccionar, no podemos seguir en silencio. Los problemas hay que designarles con nombre y apellido. Venezuela tiene que levantar, ya el Papa Juan Pablo II en su último viaje, el lema fue: Venezuela despierta y reacciona. Es el momento. Estamos en un momento épico, histórico, para unirnos en función de la libertad de todos los venezolanos, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia en todo nuestro continente. Confiamos en sus aportes, confiamos en que ustedes puedan volcar hacia Venezuela, porque ya no es un conflicto de un país, sino del concierto de las naciones latinoamericanas. Muchísimas gracias, padre, y yo creo que la comunidad internacional se lleva de una manera muy clara el mensaje suyo, que me parece muy importante.